¿Puede ser el parto placentero? ¿Realmente el parto debería ser doloroso? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Casilda Rodríguez Bustos, escritora, sobre nuestro útero, parto y placer. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, bienvenidos al podcast Tu Mejor Parto. Soy Paula, tu anfitriona, y hoy, antes de entrar en materia, quiero dar las gracias a Medela por patrocinar este episodio. Ya lo sabéis, mis lactancias ya terminaron después de 18 meses con cada uno de mis bebés y forman parte de una etapa realmente bonita. Una de las cosas que me ayudaron a mantener la lactancia materna exclusiva fue la gestión de las tomas durante la separación. Por este motivo, hoy os quiero hablar de los extractores de Medela. Utilicé el extractor de leche manual para ocasiones puntuales y me ayudó muchísimo, sobre todo cuando por el motivo que fuera tenía que estar más de 2 horas fuera de casa. Mi marido les ofreció mi leche extraída y encontramos el equilibrio que necesitábamos. Medela es una de las marcas más recomendadas por comadronas y ofrece extractores manuales, eléctricos dobles y simples, y Symphonium, un extractor de uso hospitalario que se puede alquilar en su página web shop.medela.es. Además, Medela no solo te puede ayudar con sus extractores, te ofrece apoyo a la lactancia con otros productos imprescindibles, como los esenciales de apoyo a la lactancia, que incluye la crema para pezones Purelan, los parches de hidrogel, bolsas de leche, pezoneras y discos desechables. Por eso, si estás embarazada o acabas de tener a tu bebé, Medela te puede acompañar seguro. Bienvenidas al episodio número 84 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Casilda Rodríguez Bustos. Hola Casilda, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Mira que tengo muchas invitadas increíbles, muchas profesionales con las que tengo la suerte de charlar, pero de verdad que me hacía especial ilusión tenerte aquí hoy. A mí también, todo lo que sea hablar de estas cosas. Sí. Qué bien. Bueno, ya tu pasión se ve, se lee, se escucha, pero es un honor. Bueno, Casilda Rodríguez Bustos es una escritora española. Es autora de varios ensayos sobre el parto y la maternidad, como el libro que tengo aquí de Pariremos con placer o La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Ella también estuvo en el exilio en Francia durante unos años y también fue fundadora de la Asociación Antipatriarcal con Ana Cachafeiro. Nada, primero de todo, felicidades, Casilda, por todo el trabajo que has hecho, por todo lo que has hecho por cambiar un poco las maternidades y los partos, ¿no? Porque has puesto tu granito de arena para que lo veamos como algo más natural, algo que está en nosotras, ¿no? Y que podemos hacerlo, y una visión más positiva sobre el parto, que es algo que vemos como algo muy negativo, o sea que es muy importante todo el trabajo que has hecho, muy inspirador. Si te parece, hemos hablado un poco de un guión, bueno, para sacar todo el jugo de tenerte aquí hoy. Entonces, Casilda, cuéntanos, para ir un poco al kit de la cuestión, ¿parto y placer pueden ir de la mano? Porque a mucha gente esto le parecerá una locura. Bueno, tengo que decir que sí pueden ir de la mano. De hecho, biológicamente, el parto está diseñado para que se produzca con placer y no con dolor. Lo que pasa que esto es muy difícil de entender si no se entiende cómo la civilización patriarcal ha reprimido la sexualidad femenina hasta el punto de borrar incluso el sexo femenino, ¿no? Si no se entiende toda esta civilización de represión de la sexualidad femenina, no se puede entender cómo hemos llegado a una disfunción del útero tan grande para producir el parto con dolor, porque el parto con dolor es una disfunción patológica del funcionamiento fisiológico natural del útero.
Si quieres, podemos explicar un poco esto, porque es que Sí, yo comprendo que sea difícil de entender. sí, explícanoslo porque seguramente muchas personas dirán, pero bueno. Sí, pues mira, la civilización patriarcal que comenzó hace 4 o 6 mil años, según los sitios, se basó en una dominación de los hombres sobre las mujeres para controlar su capacidad reproductora. Cuando alguien domina a otra persona, lo que sucede es que los deseos y la voluntad de la persona dominada pasan a ser irrelevantes. Lo único que cuenta es la voluntad y el deseo del que domina, ¿no? Entonces, Mm, esta dominación es muy importante de entender para entender cómo las relaciones sexuales entre hombres y mujeres pasaron a ser relaciones sexuales entre una parte que domina y otra que es dominada. Entonces, las relaciones sexuales pasaron a ser unilaterales, solo contaba la pulsión sexual femenina, las mujeres tenían que dejarse hacer. Entonces, ujú, esto establece un paradigma de coito unilateral, es decir, el que solamente cuenta la pulsión sexual masculina. Y la pulsión sexual femenina, que es el temblor y el latido del útero, esa no se tiene en cuenta. La mujer solo tiene que consentir, dejarse. Solo cuenta el desarrollo de la pulsión sexual masculina. Voy a aclarar que por pulsión sexual entiendo el deseo unido a la reacción fisiológica del sexo. En vale. el caso de los hombres, la reacción fisiológica que acompaña al deseo sexual, sea lo que induzca el deseo, es la erección del pene. Pues en las mujeres, sea lo que induzca el deseo sexual, la reacción fisiológica es el temblor y el latido del útero. En la sexualidad tántrica se habla Mm, del lingam y del yoni, del pene y del útero, aunque en nuestras literaturas occidentales han traducido el yoni por vagina, porque la vagina pasa a ser el sexo femenino del coito unilateral. Claro, como solamente cuenta la pulsión sexual masculina, mm, pues el coito solo es la penetración del pene en la vagina de la mujer. El sexo femenino pasa a ser irrelevante, ¿no? claro. Y así es como se establece una represión de la sexualidad de la mujer, que no fue sin resistencia, porque hay testimonios en la arqueología y en toda la cerámica y en los artes textiles, cómo las mujeres dejaban constancia de su sexualidad, como dijo Ernest Bornemann, una verdadera contrarrevolución sexual, la que tuvo lugar y hubo una gran resistencia por parte de las mujeres. En un primer momento, el sexo femenino era conocido, es decir, el temblor y el latido del útero se conocían, las mujeres lo sentían, lo expresaban en sus cerámicas, y entonces asociaban el movimiento del útero, al ser en los órganos sexuales femeninos órganos internos, ¿no? A diferencia de los masculinos, lo expresaban haciendo alusión al movimiento voluptuoso de ciertos animales, del pez, la serpiente, Sí. la rana con su latido del cuerpo de la rana. Entonces, todos estos animales los representaban afirmando su sexo que estaba tan amenazado. Entonces, por parte de nuestros padres patriarcales, lo que hicieron fue hacer un monstruo del movimiento del útero, es decir, que eran monstruos que vagaban errantes en el vientre de la mujer. Es decir, que en la literatura antigua, en un primer momento, sí se reconoce que existe el sexo femenino, lo que pasa es que se calumnia, se dice que son unos monstruos que vagan errantes en el vientre de la mujer, y de aquí nace toda la historia de la mitología del dragón, que eso también es muy interesante, si da tiempo luego de recuperar. Sí, El caso es que en un primer momento sí que se reconoce el sexo femenino. Lo que pasa que luego, de tanta represión, de tanto estar negado en la pulsión sexual femenina, lo que sucede es que se borra. La mujer pasa a perder la sensibilidad y la conciencia de su útero. Y entonces es como el útero pasa a ser, como decía en gran medida o de una manera muy generalizada, un útero espástico que se mueve en lugar de con movimientos suaves y voluptuosos, pasa a moverse con espasmos, con calambres, ¿no? Que es lo que sucede en los partos dolorosos, que son calambres. claro. No sé si este pequeño resumen explica un poco cómo se puede llegar a borrar la sexualidad y el sexo femenino, ¿no? Claro, porque es que es eso, en la sociedad incluso actual, ¿no? La conexión con el útero es cero, porque ya desde el colegio que no nos hablan del útero, Claro, es algo que aprendes casi cuando te vas a quedar embarazada, ¿no? Que tienes un útero. Sí, cuando tienes la exactamente, menstruación se habla, pero no vivimos conectadas a él. claro, Y como no lo vemos tampoco, pues no es fácil. sí. Cuando se habla de los órganos del útero y de los ovarios, se habla de los órganos reproductores, no se dice órganos sexuales.
En la anatomía se habla de órganos reproductores cuando son reproductores y sexuales. Sí, Los órganos genitales sí, masculinos se sabe que son órganos sexuales que son reproductores, pero siempre se separa la sexualidad del útero y del ovario. sí. Pues la relación que me preguntabas, pues es la siguiente. Hoy en día está muy estudiada la conexión entre el deseo y la fisiología. Se tiene muy estudiado todo el sistema neuroendocrino, porque cuando tenemos un deseo sexual, una excitación sexual, nuestro organismo secreta Mm, oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? Y esta oxitocina va a parar, en el caso del útero, va a parar a los receptores de la hormona oxitocina que están en los músculos uterinos. Entonces, la inserción de la molécula de oxitocina en los receptores que están en los músculos uterinos lo que hace es que activa el movimiento de los músculos. La oxitocina es la que desencadena el movimiento de las fibras musculares del útero, que son las que expanden el placer, tanto el temblor como el latido. ¿Cómo funcionan los músculos del útero? El par que forman los músculos longitudinales y los circulares, unos son los que empujan, los que se mueven encogiéndose y distendiéndose los longitudinales, y los circulares son los que cierran para tener la bolsa uterina cerrada durante toda la gestación, según va creciendo el bebé, para que aguantar todo el peso del bebé. Y esto decía que es una aparente contradicción porque luego se tiene que abrir para dejar salir. Entonces, el sistema funciona de la manera siguiente. Los músculos longitudinales están inervados al sistema parasimpático, que es el sistema involuntario de la relajación, del estado de relajación de la mujer, mientras que los músculos cervicales, los que cierran, están inervados al simpático, que es el sistema involuntario del estado de alerta y de acción por parte de la mujer. De manera que si la mujer tiene que correr, tiene que cazar, tiene que salir corriendo, tiene que huir, tiene lo que sea, pues eso cierra muy firmemente. Entonces, para que los músculos longitudinales hagan su función, los músculos cervicales, los circulares, tienen que estar inactivos, porque si aprietan, los músculos longitudinales no pueden hacer su función de empujar para hacer salir. Entonces, el sistema funciona perfectamente. Es lo mismo que funciona un brazo, cuando lo doblamos y lo extendemos, el brazo, pues lo hacemos continuamente sin que haya ningún dolor. Cuando el bíceps está contraído, el tríceps está relajado, y cuando el tríceps está contraído, el bíceps está relajado. Pues exactamente igual pasaría con el útero. Cuando los músculos longitudinales están activos, los circulares tienen que estar pasivos, y cuando los circulares están activos, los longitudinales están pasivos. Entonces, el momento del parto es precisamente un momento en que esa fisiología funciona perfectamente, porque la mujer, como en todo proceso sexual, está con el neocórtex desactivado, con el neocórtex en blanco, porque es el cerebro límbico el que rige todo el proceso del parto. Entonces, la mujer en estado de relajación tiene el cérvix relajado, sin estar activo, sin cerrar, y los músculos longitudinales son los que hacen la labor de empujar, con la llegada de la oxitocina a los receptores que están en los músculos longitudinales del útero. Entonces, la fisiología del útero funciona de esta manera. Por un lado, se activa con la llegada de la oxitocina a los músculos longitudinales, y por otro, funciona con la desactivación del neocórtex para dar paso al cerebro límbico, que es el que rige todos los procesos sexuales. Es decir, el cuerpo de la mujer sabe parir perfectamente, pero no es el neocórtex el que rige el proceso del parto, sino que es el cerebro límbico que exige la desactivación del neocórtex, para que entonces ese par de músculos, esa pareja de músculos, los longitudinales y los circulares, funcionen de una manera funcional, de una manera armónica, y no de la manera en que suelen funcionar cuando la mujer está con el neocórtex activado, con el cérvix rígido, apretando fuertemente. Entonces los músculos longitudinales que se activan con la llegada de oxitocina lo que hacen es pegar tirones a los músculos circulares, pegar tirones, mientras que el otro, que está en estado de alerta, los circulares que están en activo, pues aprietan, con lo cual se crea una disfunción de la fisiología del útero,
y produce esos calambres tan sumamente dolorosos, los tirones que pegan los músculos longitudinales con los cervicales que no aflojan, que no se relajan. Esta es la disfunción de la fisiología del útero, que está asociada a una incomprensión del parto como un fenómeno del sistema sexual de la mujer que se activa con la llegada de la oxitocina, con el proceso sexual. Tengo que decir que por parte de la medicina es una incoherencia que no considere el parto como un proceso sexual cuando ellos utilizan oxitocina sintética para inducir los partos, porque saben que es la oxitocina la que activa los músculos del útero. Y sin embargo, a pesar de saberlo, porque utilizan la oxitocina sintética, sin embargo, no respetan el proceso del parto como un proceso del sistema sexual de la mujer que requiere la inhibición del neocórtex, requiere que la mujer esté en silencio, que no se la hable, que no se la diga lo que tiene que hacer, cómo se tiene que poner. Fijaros lo que sería una relación sexual en la que te estén diciendo cómo te tienes que poner, qué postura tienes que adoptar, ahora empuja, ahora no empuja. Todas las relaciones sexuales, incluida la del parto, todos los procesos sexuales exigen que nadie te distraiga, que nadie intervenga. Bueno, Casilda, súper interesante lo que nos cuentas. Esto lo explico en mis cursos y en mi libro y me parece clave para entender lo que necesitamos en el parto, ¿no? Porque si entendemos que hay esta conexión, ¿no?, entre los músculos verticales, los músculos horizontales y el rol que tienen y el rol de la oxitocina, pues podemos entender mejor qué es lo que podemos hacer para favorecer el parto fisiológico, ¿no? Y hacer cosas que vayan a ayudar a nuestro cuerpo y no cosas que vayan en contra de lo que nuestro cuerpo quiere conseguir. Y en cuanto a lo que dices de la oxitocina sintética, también me parece súper interesante porque es eso, al final nosotros necesitamos oxitocina para parir, es la hormona que lo inicia todo y una de las hormonas más importantes en el proceso del parto. En los hospitales lo saben porque por eso hay tantas inducciones con oxitocina sintética, por eso se usa oxitocina sintética cuando se quiere acelerar un parto, pero no es la misma que la que producimos nosotras de forma endógena. Y claro, sabemos que a muchas mujeres les va a costar segregar su propia oxitocina con las interrupciones que a veces sufren, ¿no? Con las interrupciones que a veces sufren, ¿no? O las conversaciones o cualquier cosa que vaya a entorpecer un poco todo este proceso, ¿no? Y al final lo que hacen es que no podamos evadirnos cuando es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo para poder hacer lo que está diseñado a hacer. Entonces, Casilda, ¿cómo sería el parto natural con placer? El parto natural con placer, pues sería, en primer lugar, comprender que la mujer tiene que hacer, como decía Michel Odent, iniciar un viaje a otro planeta, desconectarse del mundo para no tener el neocórtex activo y darle paso a la actividad del cerebro límbico. Eso por un lado. Por eso los partos respetados presuponen que no haya luz fuerte, que estén en penumbra, que no se le hable a la mujer, que se la deje moverse como quiera, adoptar las posturas que quiera. Es permitirla que abandone este mundo y que entre en ese mundo de la sexualidad, ¿no? Que tiene que dejar que el cuerpo actúe sin que el cerebro del neocórtex, el cerebro aparte del neocórtex del cerebro, pues intervenga, porque es lo que distrae el proceso, ¿no? Entonces, el parto natural, una vez con este requisito cumplido, pues la oxitocina lo que hace es que activa los movimientos de los músculos longitudinales, los encoge, los distiende, los encoge y los distiende, de la misma manera que sucede durante el proceso orgásmico en otros momentos de la vida sexual de la mujer. Que la información es muy importante porque la información activa mucho tanto la conciencia como la sensibilidad del cuerpo de la mujer. Es decir, que la información es importantísima porque como nuestro cuerpo está ahí, existe, y el útero existe, y el cuerpo tiene una tendencia a la autorregulación y a recuperarse, cuando llega la información, yo creo que alcanza, de alguna manera, reactiva mucho toda la capacidad orgástica de la mujer, toda la capacidad de funcionamiento de su útero, se recupera mucho con la información. La información es importantísima. Y la otra cosa importantísima es la vida sexual propia de la mujer en general. Es decir, cuanto más activa sea la vida sexual de una mujer, más fácil va a ser su parto, más fácil va a ser parir, ¿no? Porque la verdadera preparación del parto
es el orgasmo, que es lo que hace funcionar los músculos del útero. Quiero decir que cuanto más actividad, cuanto más suelta esté la mujer, más relajada, más conectada consigo mismo, Claro. pues más fácil va a ser ese parto, ¿no? Más fácil va a ser. Claro, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque información para entender qué pasa en nuestro cuerpo, porque si te lo explican, también puedes conectarte mejor, ¿no? Con este Sí, sí, proceso y saber lo que te va a ayudar y lo que no te va a ayudar, ¿no? Como decías claro, antes, claro. luces tenues, tranquilidad, intimidad, amor, ¿no? Que no te hablen, todo esto va a ayudar a que el proceso funcione bien. En cambio, Sí, luces brillantes, gente desconocida, que te toquen, pues todo esto te va a inhibir y no va a sí. ayudar a que el Corta, proceso funcione bien. no se dan cuenta, pero muchos protocolos hospitalarios lo que hacen es que cortocircuitan el parto. Claro, el parto no funciona, entonces hay que hacer todo tipo de, pues de forceps, de cosas, de, bueno, hasta la cesárea, ¿no? Porque se atasca el parto, es decir, con toda la actividad esa, atascan el parto, lo bloquean, ¿no? Es como si tú le das al interruptor de la luz y apagas la luz. Quiere decir que si tú activas el neocórtex, el parto se para. Decía Michel Oden que solo preguntar a una mujer el número de la seguridad social cuando llega, eso ya le, sí, porque ya le activa, ya tiene que estar buscando, Claro, pensando, mira, claro. Si yo, Casilda, para contar algo de mis partos, pero yo en mi segundo sí, parto tuve un parto en casa, tenía a una comadrona y a otra chica en el parto y tenía a mi marido. Y había un momento que yo estaba hablando mucho con ellas dos. Y mira que era un parto en casa, tranquilidad, yo era consciente que no debería hablar, pero me dio por hablar. Supongo que al tenerlas en casa me sentía como que tenía que hacer sentirlas bien, ¿no? Y hubo un momento que mi marido me dice, Paula, ¿no quieres decir que estás hablando mucho? Mejor te vayas tú a hacer lo tuyo. Me puse mis auriculares y me fui a un rinconcito, pues con mi música, cerrando los ojos, y en 10 minutos la cosa fue como mucho más intensa, más seguida, ¿no? Y es increíble simplemente el no hablar, claro, cómo impactó a cómo evolucionaba mi parto, ¿no? claro, claro, no, no, sí, sí, eso está comprobadísimo. Quiero decir que Michel Oden insiste muchísimo, muchísimo. Incluso tiene un vídeo para explicarlo, porque si hay que desactivar el neocórtex para Sí, poder parir. claro, y eso lo hablo mucho también, ¿no? Y qué Sí, importante que, por ejemplo, pues en el hospital, que sea la pareja quien hable con el personal sanitario, ¿no? Y que no se le vaya exactamente, preguntando todo tipo de preguntas a la madre que está intentando desconectar claro, y relajarse, ¿no? claro, Y, claro. Casilda, en tus libros, ¿no? En el libro Pariremos con placer, también hablas, ¿no? Y dices que en otras culturas no asocian el parto con dolor. ¿Nos podrías explicar un poco dónde, ¿no? Y qué idea tienen del parto estas culturas? Pues como una cosa más fácil, eso. Hay muchas referencias en la literatura, Montaigne, el mismo Cristóbal Colón, en su diario de viajes habla de cómo era el parto en otras culturas. Pero el obstetra inglés Grantley Dick Reed hizo un viaje por África para ver cómo era el parto. Todo esto estoy hablando de mediados del siglo pasado. Se recorrieron toda África y comprobó, pues eso, por ejemplo, en un autobús una mujer se ponía de parto y entonces el autobús se paraba, la mujer se bajaba del autobús, se iba detrás de unos matorrales y al cabo de un cuarto de hora volvía con el bebé. Wow. Quiere decir que el parto era una cosa como fácil. Esto lo cuenta Ratty Dick en su libro. Bueno, pues no tenemos más que ver las gatas y las perras que tenemos de mascotas en casa como paren, ¿no? Quiero decir, pues es que exactamente igual está previsto para el ser humano. Lo que pasa que sí que hay que decir que en el ser humano la cosa al adquirir la posición erecta se complicó un poco. Al Mm, ponerse en posición erecta, la cosa se complicó un poco. Y entonces, por eso se dice que el ser humano es una especie neoténica que nace antes de tiempo. Es decir, de hecho, se habla de exterogestación, ¿no? Porque es cuando se nace, tenemos todavía los huesos, no te puedes poner de pie porque están blandos, están sin terminar de formar. El cerebro también, hasta el año, no se termina, casi todos los mamíferos nacen con el 80%, menos mm, los chimpancés que nacen con un 45%, con el 80% del cerebro formado. Y en cambio nosotros nacemos con un 25%. Y el imagínate. 80% se cumple al año de estar fuera. Y entonces por eso se habla del primer año de vida como de exterogestación, porque el ser humano nace antes de tiempo precisamente para poder facilitar la salida por esa cavidad pélvica que se ha estrechado al adquirir la posición erecta.
Pero no solamente es lo de la neotenia lo que explica los cambios que tuvo que tener el Homo sapiens, también fue el desarrollo de la sexualidad, muy importante. Es decir, para poder hacer funcionar ese útero que tiene que, por un lado, sujetar firmemente en posición vertical contra la fuerza de la gravedad y, por otro lado, hacer salir por ese estrechamiento de cavidad pélvica. Entonces, precisamente, ese movimiento de los músculos del útero, que por un lado es potentísimo, son los músculos más potentes del cuerpo humano, pero al mismo tiempo son capaces del movimiento más delicado, más suave, esa pulsación rítmica, poquito a poco, para que el bebé encuentre, gire, sabes que hace un momento determinado, gire el bebé, gira sobre sí mismo y se encaja para pasar, ¿no? Pues para hacer ese movimiento, pues ese empuje suave de los músculos uterino es lo que hace que el bebé se encaje con facilidad. Es decir, que el desarrollo de la sexualidad humana sí que también fue muy importante para superar la contradicción de la posición erecta, ¿no? Por eso el Mm. parto humano es un poco más complicado que los demás mamíferos, pero de todas maneras está perfectamente resuelto por la evolución, está resuelto. El problema es que no lo sabemos y vamos a contracorriente, actuamos a contracorriente. Claro, y Casilda, si lo pensamos, o sea, ¿cuántos años hace, cuántos miles de cientos de años hace que estamos en la posición erecta, ¿no? Y estamos aquí Sí, como especie claro, humana. Quiere claro, decir que, como dices tú, el sistema, o sea, el proceso del parto, que es uno de los sistemas más importantes para que la especie sobreviva, claro. es un sistema que se ha ido adaptando a los cambios, ¿no? Y Sí, funciona. sí, sí. Sí, lo que es una pena es la incomprensión por parte de la medicina. Lo que Sí, pasa que yo ya digo que es una incoherencia, porque fíjate que utilizan la oxitocina sintética. A mí eso es una cosa que me llama sí, mucho la atención. Utilizan la oxitocina sintética porque saben que eso es lo que activa los músculos del útero. Y sin embargo, no caen en la cuenta que la oxitocina es una hormona natural de los sí, procesos sexuales humanos, ¿no? sí. Entonces, no crean las condiciones propias de un proceso sexual, ¿no? Que es como esto de la inhibición neocortical, ¿no? Sí, y la diferencia entre la oxitocina endógena que producimos nosotras es que la artificial no pasa por el cerebro, con los beneficios que eso conlleva, ¿no? Claro, ¿no? Aparte de que la oxitocina natural es pulsátil, o sea, va llegando, y en cambio la oxitocina que te ponen en vena lo que hace Claro. es que desencadenan esas contracciones tan fuertes, hace que el útero reaccione dando espasmos, dando tirones, ¿no? Produciendo unos calambres dolorosísimos, ¿no? Porque claro, lo que sucede es que los cervicales están ahí apretando, 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 y por mucho que tú le metas oxitocina sintética, los músculos longitudinales lo único que hacen es pegar tirones, ¿no? Claro. Produciendo dolor a la mujer, ¿no? Y con lo cual acabas en cesárea, claro. La cosa normalmente acaba en cesárea. Es una incomprensión muy grande, todos estos años atrás de la obstetricia, era una incomprensión muy grande de la fisiología del útero. Claro, porque yo creo que se ha querido interferir demasiado, ¿no? Sin entender que todas estas intervenciones, y cuando hablo de intervenciones puede ser simplemente el hablar, interrumpir, ¿no? Tactos Sí, vaginales, están influyendo en cómo se desarrolla ese parto, ¿no? Lo estás interfiriendo y eso es lo que no se entiende, ¿no? A veces que claro. se hacen cosas Sí, que sí. paran el parto y entonces dices, ah, bueno, ¿cómo lo soluciono? Pues con oxitocina sintética, ¿no? Pero en cambio podrías decir, ¿cómo lo soluciono? Podemos apagar las luces, podemos dejar a esa mujer que esté sola, Esa ¿no? ¿Qué podemos hacer? claro, sí, sí. Y Casilda, explícanos, porque tú también en tu libro hablas de partos orgásmicos. ¿Podemos tener un parto orgásmico? ¿Qué significa? Pues hay una asociación estadounidense que se llama Orgasmic Birth, The Best Kept Secret, que tiene Ujú. unos vídeos con partos orgásmicos. Pues es partos naturales que ocurren, sucede. A mí me ha venido alguna mujer, me han venido las dos cosas, me han venido mujeres a decirme que bueno, que han tenido unos partos dolorosísimos, que menudo cuento que cuento, pero también me han venido mujeres a decirme que han tenido partos orgásmicos. También me han venido mujeres a Mm, decírmelo. Entonces es posible. El problema es que se den esas circunstancias, ¿no? Decía Wilhelm Reich que un parto natural, el trabajo de dilatación del útero tarda de 1 a 5 horas, el trabajo de parto, en un parto natural. Pero sin embargo, los partos nuestros a lo mejor son 24 horas, 40 horas, ¿no? Porque se atascan, no avanza no. la apertura del útero, ¿no? Y entonces
sí que es posible. De hecho, existe esta asociación estadounidense, ¿no? Que se llama así, el Sí, parto orgásmico, el secreto mejor guardado, se llama esa sí. asociación, y difunde en internet, se podía, o por lo menos hace yo tiempo que no lo veo, pero hasta hace un tiempo se podían localizar los vídeos. Lo revisaré. A ver, yo siempre todo lo que cuento, ¿no? Es que yo no hablo del parto como algo doloroso, ¿no? Digo que puede ser intenso, puede ser poderoso, pero la asociación que tenemos con el dolor no es correcta, porque realmente cuando pensamos en dolor, ¿qué piensas? En algo que no funciona bien, ¿no? Pero en cambio el Claro, parto, todo está funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, claro, es un poco cambiar la mentalidad. Y yo en mi caso, mis dos partos, no sé si los describiría como orgásmicos, pero los describiría como placenteros y, bueno, como un éxtasis total, ¿no? Y en el ya, momento, aunque fuera muy intenso en algunos momentos, no lo recuerdo como me he roto la pierna y algo no funciona bien, sino que puedo lidiar con ello, ¿no? Lo puedo ya, transitar y estoy trabajando con mi cuerpo y ya en el momento que tienes al bebé, eso ya, ¿no? Es como que de repente se te olvida todo y tienes a tu bebé contigo y estás eufórica, ¿no? Por todo el tema de la oxitocina y ese subidón que tienes al tener a tu bebé claro. contigo. Yo eso también ahí quería decir que es muy importante en los partos, incluso en los partos en casa respetados, hay la costumbre de nada más alumbrar la criatura, nada más salir, empieza la celebración y empieza todo el mundo, ay, tal. Y también hay que esperar ahí, porque ahí también hay que respetar la inhibición Mm, neocortical para permitir que se produzca la impronta. Es sí, decir, que muchas veces se pone la gente a hablar, a celebrar, que ya tal, y entonces ahí también hay una mala costumbre de interferir en la impronta, ¿no? Y también ahí hay que dejar a la mujer un tiempo con la criatura, que se reconozcan, que estén juntas, un tiempo esperar, si se ha esperado 9 meses, pues se puede esperar un par de horas para organizar toda la celebración y todos los comentarios y tal. sí. Es respetar un poco ahí la intimidad de la madre con la criatura para que se produzca la impronta, ¿no? También ahí hace falta la inhibición del neocórtex para que se produzcan las descargas de oxitocina de la impronta. Que tú comentabas, cuando hablamos antes de grabar este episodio, comentabas sobre tus partos, ¿no? Y que tú Sí, viviste esta impronta. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, porque fue antes de que tú investigaras nada sobre el parto. sí. Yo cuando tuve a mis hijos yo no sabía absolutamente nada de todo esto, me he enterado mucho después, ¿no? Y siempre comento, y además lo dije a Michel Odent, una vez lo comenté, que yo cuando tuve a mi hija hace 51 años, Ujú. pues nada más dar a luz, pues el protocolo del hospital en el que yo di a luz era un hospital en Francia, en Saint-Antoine, que había 30 partos al día. Lo que sí hacían eran partos naturales, no te ponían nada. Y el protocolo del hospital era que nada más parir no se subía la mujer a planta con la criatura, sino que la dejaban en una sala al lado del paritorio para prevenir los riesgos de hemorragia, para no subirla enseguida. No nos subían enseguida a planta, sino que nos dejaban como en una habitación ahí 2 o 3 horas solos. Y entonces yo creo que gracias a estar sola con mi hija en esa habitación, porque el protocolo lo contemplaba no porque tuvieran en cuenta la impronta, sino por todo este protocolo de evitar, de prevenir por si acaso había una hemorragia posparto. Ujú. Entonces, gracias a eso, me dejaron ahí 2 o 3 horas sola con la criatura y tuve un subidón impresionante, que yo no sabía, yo no lo entendí hasta que 19 años después leí El bebé es un mamífero de Michel Odent y me enteré que eso había sido la impronta. Entonces, siempre lo cuento de que gracias a que el protocolo del hospital, por la prevención o por el miedo al riesgo, te dejaban ahí unas horas en un sitio sin hacerte caso, por eso ahora insisto mucho que después de los partos, incluso los de casa, que se deje a la mujer la intimidad con la criatura, ¿no? Que se espere un poco para toda la celebración y todos los Sí. comentarios. Sí, sí, aparte cuando tienes tu bebé es que el olor te parece magnífico, ¿no? Tienes que mirarla, tienes que volver también aquí porque has estado en el planeta parto y tienes que Sí, aterrizar, que a veces cuesta unos claro, minutos, ¿no? Y claro. totalmente necesitamos ese, bueno, guardar ese momento que es único, ¿no? Y yo también siempre digo, olvídate las fotos, ¿no? En ese momento, o sea, puedes tomar alguna, Claro, pero que realmente no es un momento ni para escribir a la gente y decir que ha nacido, ¿no? Porque hoy en día con los móviles también quieres enseguida claro, enseguida le comunicar a quieres todo el poner, mundo.
Sí, pero si Sí, le dices a las personas de tu alrededor después de 2 horas, está bien, ¿no? No, claro. no pasa nada. La ignorancia pasa que como no se sabe, pues Claro, al revés, como no se sabe, pues enseguida, ay, qué tal, cual, con la madre, ¿no? Y enseguida se ponen a dar ánimos y cosas y elogios y tal, y es por la ignorancia que hay de la impronta, ¿no? sí, Es que la ignorancia juega un papel tremendo en todo este proceso del parto, ¿no? En todos los sentidos. Por eso es tan importante la información, la labor de información que hacéis es importantísima porque es la información lo que puede reactivar las cosas, ¿no? Para recuperarlas. totalmente de acuerdo, Casilda. Y la de sí, la de mujeres y padres, ¿no? Que también nos escuchan, que Sí, tienen interés, pero hay cosas que no te las explican en los cursos preparto del hospital, que no las sí, lees en muchos libros, ¿no? Y claro, que en realidad son muy básicas, pero claro, como los protocolos y la forma de actuar normal de hoy en día no va acorde a esta naturaleza nuestra, pues nos claro, tenemos que informar para proteger a nuestro claro, bebé y claro. este proceso, ¿no? Sí, como decían las estadounidenses, es the best kept secret, el secreto mejor guardado. Así es, Eh, Hablarlo mucho, extender mucho la información. totalmente. Bueno, Casilda, yo te preguntaría muchísimas cosas más. Estoy revisando a ver si hay alguna cosita más que no me quiero dejar. Sí, una cosita antes de terminar. Para las mujeres, que lo has comentado tú antes, ¿no? Has dicho, hay mujeres que me dicen, ¿qué cuentos que dices, ¿no? Que yo he tenido un parto y ha sido muy doloroso. ¿Qué les dirías a estas mujeres? Porque evidentemente no mienten, ¿no? No se lo Claro, inventan. claro. Pues nada, les diría que, pues que estamos en una sociedad patriarcal que arrastra el parto con dolor y que nosotros hemos parido en las circunstancias, en la cultura y en la sociedad en la que hemos sido educadas y criadas y que ha sido así, pero que hay que pensar que la naturaleza humana es otra. Quiero decir, la naturaleza humana tiene previsto el parto como natural, que es el que ahora mismo está, no lo tenemos accesible, ¿no? Pero que no hay que sentir culpa, ni hay que sentir ni culpa, ni error, ni nada de esto, porque es que hemos parido en las circunstancias en las que, de la sociedad, ¿no? En Mm, la que estamos, pero que hay que saber, por la información que tenemos, de que el parto natural es posible. El parto natural es posible, porque la ciencia, de alguna manera, también, a través de la información científica, yo le recomendaría que viesen el vídeo de Niels Bergman, Restoring the Original Paradigm, restaurando el paradigma original de Niels Bergman, porque ahí, de alguna manera, se puede ver que se puede parir de otra manera. vale, lo apuntaré en mi página web, mybabymybirth.com. Hay un Mm, apartado del podcast y allí tengo una página para cada episodio que hoy en día no está actualizada, pero lo voy a actualizar y ahí pondré estos enlaces y estas referencias que nos has sí. ido comentando para que nuestros oyentes pues lo puedan ir a buscar y lo puedan ver, ¿no? Porque al final una imagen a veces vale más que 1000 palabras y en un vídeo pues se lo puedo explicar. Muy bien. Y para ir terminando ya, pero una cosita más que me interesaba. ¿De dónde surgió tu interés por el parto? Porque nos has explicado que tú tuviste tus partos y fue como, ¿no? Años después que te interesó todo esto. Pues mira, yo lo que sí he tenido siempre, porque lo he recibido de mis padres en la educación, es la idea de la complacencia con las criaturas y la idea de la complacencia por contra, como alternativa, a las relaciones de poder y de autoridad sobre la infancia. Y entonces fundamos una asociación que se llamó Asociación Antipatriarcal, que estábamos a favor de buscar una alternativa a las relaciones autoritarias para los niños y las niñas. Y en Mm, esa asociación se desarrolló un debate muy intenso sobre la maternidad y se decía que la maternidad, eso del instinto materno y todo eso, era porque nos enseñaban a jugar con las muñecas, pero que no eran mm, algo. Y entonces yo ahí me rebelé muchísimo, porque lo que yo siempre he tenido muy fuerte es el deseo materno. Yo tenía un deseo muy grande de mis hijos, los he deseado, aunque dentro de toda la ignorancia, los he deseado con muchísima intensidad. Y entonces yo me rebelé contra eso, contra ese discurso de la maternidad como esclavitud y de la maternidad como imposición cultural. Y yo me rebelé que había algo que no estaba impuesto culturalmente, sino que nacía de nuestros cuerpos, por la intensidad en que yo he sentido el deseo materno. Ese mm. fue el origen
de mi rebelión contra el discurso de la maternidad como esclavitud, del parto como con dolor. O sea, yo me he rebelado contra eso por la intensidad del deseo materno. Qué interesante y qué potente, ¿no? Que me he emocionado casi porque al explicarlo se percibe, ¿no? Ese amor y ese deseo. Que sí, pero bueno, entiendo que en ese momento, ¿no? De donde veníamos, igual de movimiento Sí, más feminista, sí, pues igual se de la querían igualdad, sí. despegar de la maternidad, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, Simone de qué bien. Beauvoir, pues sí. Sí, pero, qué bien, ¿no? Que, bueno, personas como Sí. tú, con ideas claras, luchadoras, que lo explicaras de otra forma, ¿no? Y lucharas por otro Sí, tipo de maternidad. Bueno, sí. Casilda, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por todo lo que has Pues compartido. nada. Yo estoy segura que voy a recibir un montón de mensajes y yo hablo, ¿no? Todas las oyentas y los que nos estáis escuchando, pues ya me diréis qué os ha parecido este episodio, pero estoy segura que les va a encantar. Igual que me ha Bueno, encantado a mí charlar contigo. A pesar de los problemas técnicos, hemos podido por problemas hacerlo. técnicos que hemos tenido, sí. Sí, Pues nada, yo contribuir a la información esa que decimos que es tan importante, así es. contribuir a la difusión. Así Muy es, bien. porque aunque a veces nos parece, ¿no? Que cuando hablamos con personas que tenemos un mensaje parecido, parece que sea la mayoría, pero en realidad somos una minoría, ¿no? Que estamos Somos una aquí. minoría muy pequeña, sí. Sí, Sí, sí. muy bien. Y bueno, Muy pues para bien. terminar, Casilda, ¿qué les darías a las mujeres que nos están escuchando? Una frase para terminar, un consejo. Confianza, confianza en el propio cuerpo. El cuerpo sabio, el cuerpo sabe parir, el cuerpo sabio. Lo que hace falta es dejar que el cerebro límbico funcione y desactivar el neocortes, pero que el cuerpo es sabio y sabe parir. Y la naturaleza es sabia. No Sí, podría diseñar una manera de parir tan traumática y tan dolorosa como la que existe en nuestra civilización. La naturaleza es sabia y el cuerpo es sabio. Las dos cosas. Nuestros cuerpos son sabios. así es. Bueno, pues vaya mensaje más potente con el que terminamos. Qué bien, Muy Casilda. Pues bien. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar el episodio una semana más y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.